Buenas tardes, siendo martes 14 de noviembre del 2023, 5:35, hago un video que se llama Coito homosexual y la evolución. Lo escribí, se lo presento a continuación. Coito homosexual y evolución de la sociedad, familia homosexual en una sociedad integrativa y educativa. Coito homosexual, evolución de la familia homosexual en una sociedad integrativa y educativa. Estamos viviendo en una sociedad de libre información. Cuando entras a un navegador de internet y colocas fuck sexo, aparecen relaciones sexuales de manera directa sin educación previa. Porque lo puede ver cualquier persona. Los niños tienen celulares. Cualquier persona que tenga celular, ahí dice fuck y sale una relación. Es algo bueno, claramente. Es algo malo también. Como un arma requiere educación. Educación familiar, educación estatal o colegial. En la primera generación de internet de la cual participé, no existía un contenido pornográfico tan explícito y directo. Para llegar a la pornografía se tenía que dedicar bastante tiempo. En aquella época era más fácil comprar una cinta de VHS, ir al cine era muy popular, pero claramente también habían rangos. Entonces la cinta de VHS o comprar una revista pornográfica como 100%, Playboys o Penthouse, o la compartían con amigos en el colegio. Personalmente me gustaban las portadas de Penthouse porque era arte sexual de seducción y picardía, o sea, fomentar el líbido y la inteligencia del conquistador. Ejemplo, ahí está una portada, como vemos, una mirada pícara, también algo de complicidad y seducción. Bueno, en esos tiempos, cuando los recursos y el acceso a información sexual no existía para adquirir medios de excitación, en los establecimientos de educación se generaban relaciones de amistad con los amigos para bromear sobre mujeres ideales. Entonces se generaba camaradería. Cuando pasa eso, con los años vas a los bares con los amigos, pero en la actualidad la tecnología te deja solo. No sabe generar una manada o rat pack como era Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra. Y eso es perjudicial tanto en heterosexuales como homosexuales. Claramente es el costo del conocimiento. Antes las sociedades no tenían internet, tenían que ver pinturas a una vecina, prima, persona conocida para generar imaginación sexual. Voyerismo, podría ser algo de voyerismo, claramente. Es una parte. Algunos se quedan pegados en el voyerismo o en mirar. Se despertaba la imaginación sexual de un no practicante del coito con poesía, relatos eróticos. Y las familias no hablaban de ello, y existía una censura o marginación a las mujeres que no establecían relaciones con un fin familiar, y los homosexuales vivían en las sombras. Pero vivimos en el siglo de la integración y tolerancia. Los medios de comunicación venden un producto elaborado de algo que produce excitación y consumo, no programación o educación, porque molesta pensar, porque genera razonamiento en cuanto a causa y efecto de alguien que no tiene en su primera etapa evolutiva o de crecimiento el deseo sexual. Entonces, si eres un niño o joven que no tiene desarrollado el instinto sexual del deseo carnal, ¿por qué no tiene el cambio bioquímico en el cuerpo? Vas a pensar muchos tipos de cálculos en cuanto al observar el modelo actual de vida, en cuanto a la liberación sexual y a la reformación familiar. En conclusión, si piensas antes de actuar,
las consecuencias de tus actos van a ser más controlables para llevar una vida feliz. Como cuando las personas que toman alcohol. Las personas que toman alcohol desde joven generalmente se someten al alcohol. Las personas, hay estudios que dicen que cuando empiezan a beber alcohol después de los 30 o 40 años, sencillamente es algo no los domina. Entonces ya no eres una presa sexual de excitación de sentidos físicos que con un tope a tu miembro por parte de alguien de tu mismo sexo u otro se excita. Tienes que aprender a desarrollar técnicas de autoconservación de tu voluntad mental sobre la sexual. Porque la primera experiencia con alguien que lleva más de 10 años practicando un coito, que sabe excitar a su pareja, puede cambiar tu paradigma de vida y hacer creer que el sexo es tan solo sexo, cuando tú tienes la opción de tener disciplina para generar una familia que es el pilar de la sociedad, una sociedad que necesita familias estables para que no se disuelva el modelo socioeconómico, como se daba en Roma, con el pater familia. Entonces, ya no existe discriminación con los homosexuales, porque Nicolás tiene 2 papás. Eso es lo que te dicen ahora. Entonces, si se hablan en colegios de tolerancia, respeto e integración, pero en una educación incompleta, porque se enseña la creación de vida más que el acto sexual, y se colocan las consecuencias de un acto sexual que puede generar vida. Pero la educación sexual se tiene que decir de principio a fin, porque un joven que está en un camino donde el modelo de sociedad de libre mercado no enseña su identidad, le enseña libertad sexual por sobre concepto reproductivo, no es un concepto reproductivo, sino una familia de relaciones sexuales y afectivas por sobre reproducción. Aquí este es un poco más elaborado, un poco enredado, porque antiguamente el modelo era macho, hembra, cría, en un modelo físico-animal intelectual, pero más físico y animal. Ahora se dice libertad intelectual, macho, hembra, intelectuales, el intelectual sobre el principio físico con el cual tú naciste. Entonces, claramente, para alguien que no tiene discernimiento y está en crecimiento, hay que explicarle las causas y efectos de cada una de sus acciones. Y con eso él va a tener que experimentar autoconocimiento. Como cuando se parte con la masturbación. La masturbación es el primer paso de conocer algo. Se pasa por algo tan sencillo como el respeto y el preámbulo al coito sexual. Y allí es donde los colegios tienen que interactuar con representantes del mundo de la protección de la diversidad sexual, protección de menores, psicólogos, abogados y doctores, sobre el proceso evolutivo de relaciones sexuales y los derechos de los primerizos. En el colegio se tiene que educar en cuanto a delicadeza, respeto de tu primera relación sexual, que puede marcar tu vida, porque se les tiene que decir a los jóvenes que una relación sexual consensual puede convertirse en violación o abuso si no cumple lo establecido, y esa figura puede marcar un precedente para proteger a futuros jóvenes de abuso y destrucción del concepto de respeto al semejante ante el valor del sexo. Preámbulo del acto sexual. En el caso de la relación macho-hembra, lamentablemente tengo que ser explícito. La hembra, como generadora de vida, su proceso de lubricación es más fácil, porque el objetivo principal del sexo en el reino animal es generar vida y perpetuar la especie. En una primera relación, basado en una educación de formación de colegio, escuela o liceo, se tiene que enseñar que el tiempo del preámbulo mediante pedir respeto y comprensión, que no quiere convertir una relación de primera vez en pesadilla o abuso, que puede desencadenar en una demanda de violación o acto donde una de las partes no cumple con lo establecido. Y, por sobre todo, en una programación donde el sexo, más que placer, es subordinación a una de las partes donde los dos tienen que disfrutar. Porque con el tiempo viene el menosprecio a la contraparte, porque te dejaste educar sin pedir permiso.
Acá me equivoqué, no era educar, era... tengo que cambiar, pero con el tiempo se convierte en un menosprecio a la contra, porque te dejaste tener sexo sin respeto. Eso es igualdad y respeto. Ahora, el tiempo de preámbulo como mínimo debe ser 8 minutos, donde el macho tiene que estimular los sentidos femeninos para que la hembra no sufra un estrés, abuso psicológico de objeto sexual. Y ahí salen unos principios. Esto está al acceso de todo el mundo y no tiene censura. Lubricación vaginal proveniente principales de próstata y sale. Este es el concepto básico de la hembra. El preámbulo sexual en el caso de la hembra es múltiple, desde palabras de cariño, concepto psicológico que influye en su sistema nervioso y en sus órganos, besar su oreja, tocar sus senos y cuello, besar su ombligo, acariciar su cadera con suavidad, estimular con la boca con suavidad, para estudiar progresivamente sus reacciones, no ser un bruto que solo piensa en cumplir su objetivo primario de eyacular. Ahora, tuve que entrar en detalle porque el post va a una integración homosexual, al modelo social. No quiero entrar en detalles sobre el beso anal o estimulación anal en la hembra, porque lo natural en una hembra en su primera relación es coito vaginal. En el caso de la relación macho-macho, el macho que tiene que penetrar a su pareja analmente tiene que saber que primero está el respeto a su contraparte del mismo sexo, basado en una educación establecida en los colegios, escuelas y liceos, donde le expliquen los movimientos de la protección de la diversidad sexual, doctores, psicólogos y abogados, que una relación sana tiene que ser lo más natural posible, porque la primera relación sexual que tiene un homosexual lo tiene que disfrutar en el sentido socialmente correcto y que no produzca daño psicológico de algo que le enseñaron en el colegio, porque lo aprendido en el colegio es el respeto a un sexo en igualdad de condiciones, donde ambas partes disfruten. Si eres primerizo, tienes derecho a tener tanto placer como el que te penetra, porque si solo se beneficia una de las partes es abuso o violación. Si existe un acuerdo consensual en que ambas partes disfrutan y una engaña a otra mediante una falsa educación sexual no reconocida por colegio, es degradación del modelo social de respeto a algo tan bello e íntimo como el sexo. Si una hembra, para entrar en excitación, se le tiene que aplicar sexo oral en su sexo, quiere decir que en el caso del primerizo pasivo tiene que pasar por lo mismo, o sea, el macho activo o penetrador en el preámbulo a la penetración anal. Tiene que estimular su pene de muchas maneras, como practicarle sexo oral, besar su ombligo, estimular sus axilas con su lengua, besar sus orejas, etc. Por lo menos unos 12 minutos. Posteriormente, yendo a lo más natural, que es respeto a lo que produce tu pareja, te concentras en la entrada de su amor. Pero aún no está preparado, porque la biología de su cuerpo no comprende por ser su primera vez. Entonces, el macho dominante con su lengua tiene que estimular el ano y los testículos de su pareja y confiar en su destreza y dejar moldear y se deja moldear para disfrutar con los sentidos para que lo siga conquistando. De lo contrario, podría existir un daño psicológico, una destrucción, herida o deterioro del aparato de su pareja. No puedo ser tan explícito acá me equivoqué. No puedo ser tan explícito. Sí, está bien. No puedo ser tan explícito, pero el amor sin paciencia destruye. Y este es un ejemplo, no le puedo colocar algo tan gráfico, pero es importante la educación, porque no puede haber un modelo educativo que haga vista gorda a lo que se está haciendo actualmente con los medios de información masivos. Y si yo como ciudadano soy alguien que aporta impositivamente a psicólogos, doctores, psiquiatras, abogados, protectores de los derechos humanos, existe la UNICEF y existen muchísimas instituciones más, se debería actuar conforme a la ley y a los principios de
consolidar la protección a la familia. El macho dominante tiene que asegurar que no es algo efímero que lo va a destruir. No es algo natural ocupar lubricante sintético si el homosexual dice que es una hembra en el cuerpo de un macho. Por ello, su primera experiencia tiene que ser con un respeto e igualdad, como una relación macho-hembra. Si el macho dominante le tira un escupo en su ano para tener sexo rápido, es una subordinación de menosprecio, sin amor y un deterioro valórico en una sociedad que debe premiar el respeto a la primera vez. La primera vez sexual es la que marca tu identidad como persona, porque de lo contrario se convierte en una degradación valórica que queda en el ello, eso subconsciente, donde te dices, ya lo hice con mi puta. Ese es el concepto que se está dando actualmente en la juventud, el falto de pudor y respeto a lo que es la vida sexual, y donde los medios de comunicación, a través de los programas de farándula, han destruido el concepto de respeto a la vida y la intimidad de las personas. Y después repito el patrón en varios primerizos y más, y nadie se sorprende y se produce una degradación valórica donde nadie cree en el respeto de amor, familia, noviazgo, etc. Volvemos a lo mismo, el concepto es rápido y el dominante disfruta, se produce una degradación y ahí está el concepto. Ni los animales son tan bestias, porque los animales no hablan por la espalda y no degradan a su pareja, porque jamás supieron respetarlas en el sexo. Las trataron con dureza, donde lo único importante era cumplir el objetivo de mi placer por sobre mi pareja. Entonces es obligatorio en los establecimientos de educación generar conciencia de respeto. El afecto que tiene que recibir una hembra atrapada en el cuerpo de un macho tiene que ser superior, porque carece de los medios para cumplir su sueño de ser hembra y satisfacer a su macho activo. Y el macho activo, si lo quiere, y es la primera vez del pasivo, tiene que compensar con paciencia, tiempo y estimulando sus sentidos una y otra vez, porque el daño físico y mental puede durar mucho tiempo. Esto es muy importante, porque esto habla de manipulación. En el juego de concretar la relación sexual, está el arte de la seducción. La seducción genera el despertar del líbido del primerizo sexual, pero de ahí viene el concepto de que puede convertirse en una pesadilla y en un disfrute de una sola pareja. Entonces no hay una educación que le diga a la juventud lo que se debe hacer. Tiene que pensar en la frustración del macho pasivo, que no puede tratarlo como una hembra. Entonces se tiene que esmerar en ser delicado y tratarlo como una bella flor. Porque a posterior puede presentar daño psicológico, porque no lo sabe entender como algo más de complemento espiritual, mental, emocional y sexual de alguien que quiere que piense en sus sentimientos. Si existe la adopción por parte del mismo sexo, se les tiene que enseñar a actuar con sentimientos sobre placer. Y eso se hace desde el comienzo, porque una hembra cocina lentamente con amor y paciencia. Entonces son relaciones sexuales afectivas con sentimiento más que con placer bestial. El sexo con el escupo y la mirada que me perteneces en la primera vez es la destrucción de un paradigma homosexual positivo, de crear algo estable como pilar social o una potencial familia. Si el sexo se aborda con una fuerza bestialmente va a ser el futuro núcleo familiar. Un punto final. Los bisexuales, según mi concepto, son los manipuladores, son los más manipuladores, porque llevan una doble vida, donde la mentira y el placer está sobre la pareja, el respeto al semejante que quiere saber qué quiere, una consolidación familiar y placer efímero, donde deja hijos que son potencialmente homosexuales con una carga valórica y educativa donde no se premia la verdad y fidelidad. Reflexiones varias.
Si el sexo anal lo pueden practicar heterosexuales como homosexuales, el uso del condón no es obligatorio, o si no sería sancionado en un modelo educativo donde el Ministerio de Salud tendría que promover la práctica de enfermedades en jóvenes en crecimiento por el placer, porque en un sistema piramidal de principios de protección no se puede fomentar algo que te puede matar o diseminar. Es como permitir la venta pública de armas en supermercados, porque la seguridad ciudadana está antes, y los ciudadanos tienen que hacerse responsables de tener un arma inscrita. Bueno, lo estoy hablando en el caso de la legislación chilena, porque la legislación norteamericana es más permisiva, pero también tiene sus consecuencias. Entonces esas consecuencias se evitan en los países que educan. Bueno, ahora las últimas dos reflexiones. ¿El sexo anal entre una pareja monógama, macho y hembra, puede producir alguna enfermedad? ¿El sexo anal entre una pareja monómaga, macho y otro macho, puede producir alguna enfermedad? Como ven, dos sencillas preguntas de fidelidad o de estabilidad de familia. Y ahí donde ustedes tienen que decir, ¿es bueno, es malo? Es un concepto de igualdad. Es un concepto de igualdad para una sociedad que está evolucionando, pero que se salta pasos. Te dice, Nicolás tiene 2 papás y los niños tienen que educarse de tal manera. Pero no le da los detalles. Si Nicolás tiene 2 papás, dígale por qué tiene 2 papás. ¿Y qué hacen esos 2 papás? ¿Y cómo llegó a eso? Para que el que está evolucionando en un principio con otras necesidades empiece a razonar, tenga tiempo de razonar y establezca relación causa-efecto. Eso es educación, eso es tolerancia, eso es respeto. Bueno, que tengan una muy buena tarde. Se despide desde la Patagonia René Ramón Poblete Arizmendi.